2 palabras, solo 2. Jesús las dijo mientras estaba muriendo, clavado en una cruz, con los pulmones colapsando, con el cuerpo destruido por la tortura romana. Y aún así, antes de morir, pronunció algo que ha desconcertado a historiadores, teólogos y filósofos durante 2000 años. Consumado es. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas cree saber lo que significa esa frase y en realidad no tiene idea. Porque lo que Jesús dijo en ese momento no fue español, ni latín, ni siquiera hebreo. Fue una sola palabra griega. Una palabra que los arqueólogos han encontrado escrita en recibos de impuestos, contratos comerciales y documentos legales del Imperio Romano. Y cuando entiendes lo que esa palabra significaba en el mundo antiguo, te das cuenta de algo inquietante. Jesús no estaba diciendo que todo había terminado. Estaba declarando algo completamente distinto. Quédate hasta el final, porque cuando entendamos esta palabra, vas a ver la crucifixión desde una perspectiva que probablemente nunca te habían explicado. Y si este tipo de análisis profundo sobre la vida de Jesús te interesa, suscríbete al canal La Sabiduría de Jesús. Una escena que todos creen conocer. Imagina Jerusalén, año 30. Es viernes, y en una colina llamada Gólgota hay 3 hombres muriendo lentamente. La crucifixión romana no era simplemente una ejecución, era un espectáculo. Roma crucificaba a las personas en caminos públicos para que todo el mundo pudiera verlo. Era propaganda del imperio. El mensaje era claro: esto es lo que le pasa a quien desafía a Roma. Jesús está en el centro. A su izquierda y derecha hay 2 criminales. Encima de su cabeza hay una inscripción ordenada por Poncio Pilato: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los soldados romanos se burlan. Los líderes religiosos observan desde lejos. La multitud pasa caminando. Algunos insultan, otros solo miran. Las horas pasan, y en algún momento, cerca del final, Jesús pronuncia varias frases desde la cruz. Pero la última de todas es la que ha intrigado a generaciones enteras. Una sola palabra, en griego, tetelestai, que nuestras Biblias traducen como consumado es. Pero esa traducción, aunque correcta, no captura el peso real de lo que estaba ocurriendo. Para entenderlo, tenemos que salir del Gólgota y entrar al mundo económico del Imperio Romano. La palabra que aparece en recibos antiguos. Los arqueólogos han encontrado miles de documentos del Imperio Romano, contratos, cartas, facturas, registros de impuestos, y en algunos de esos documentos aparece una palabra escrita a mano: tetelestai. ¿Sabes dónde aparece? En recibos de pago. Cuando alguien pagaba completamente una deuda, el escriba escribía sobre el documento tetelestai, que significa literalmente pagado en su totalidad. No significa terminado, no significa finalizado, significa algo mucho más específico. Una deuda que ya no existe, una obligación que ha sido completamente cancelada. Es un término legal, comercial, financiero. Ahora imagina la escena de la cruz otra vez. Jesús no está diciendo todo se acabó. Está diciendo algo mucho más radical. Está declarando que algo ha sido pagado, algo que hasta ese momento seguía pendiente. Y esa declaración cambia completamente la forma en que entendemos ese momento. Porque entonces la pregunta ya no es ¿por qué murió Jesús? La pregunta es ¿qué fue lo que pagó? Para entender esa pregunta, necesitamos retroceder aún más de 1000 años antes, al sistema religioso del antiguo Israel. En el templo de Jerusalén ocurría algo extraño, todos los días. Se sacrificaban animales, corderos, toros, cabras. La sangre era derramada sobre el altar, y para una persona moderna esto puede parecer brutal, pero en la mentalidad del mundo antiguo tenía un significado muy claro. El sacrificio representaba sustitución. Algo muere para que otra cosa pueda vivir. Pero aquí está el detalle interesante. En todo el Antiguo Testamento, los sacrificios nunca se describen como permanentes. Siempre son temporales. Siempre se repiten, todos los días, todos los años, una y otra vez. Eso significa algo importante.
La deuda nunca se cancelaba completamente, solo se cubría por un tiempo, como pagar únicamente los intereses de una deuda sin eliminar el capital. El sistema religioso funcionaba, pero no resolvía el problema de fondo. Y entonces aparece Jesús. Los evangelios registran algo curioso. Cuando Jesús muere, ocurre algo en el templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga, de arriba hacia abajo. Ese velo no era una cortina cualquiera, era una barrera simbólica. Representaba la separación entre Dios y el ser humano. Y solo una persona podía cruzarla, el sumo sacerdote, una vez al año. Pero en el momento de la muerte de Jesús, esa barrera se rompe. Y justo antes de morir, Jesús pronuncia la palabra tetelestai, pagado, completo, cancelado. En otras palabras, el sistema entero de sacrificios acababa de volverse innecesario, porque según la narrativa cristiana, lo que estaba ocurriendo en esa cruz no era simplemente una ejecución, era el pago definitivo. Déjame preguntarte algo. Antes de este video, ¿habías escuchado alguna vez esta explicación sobre la palabra tetelestai? Escríbelo en los comentarios. Y si te interesa entender la historia de Jesús desde su contexto histórico real, suscríbete al canal. Aquí ocurre algo que los historiadores encuentran fascinante. Jesús muere exactamente durante la Pascua judía. La Pascua celebra algo muy específico, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y en esa celebración hay un elemento central, un cordero. Cada familia sacrificaba un cordero. Su sangre marcaba las puertas de las casas. Era una señal de protección. Siglos después, Jesús es ejecutado durante esa misma fiesta, mientras en el templo se sacrifican corderos. Y muchos de los primeros cristianos interpretaron esa coincidencia como algo más que un accidente histórico. Para ellos, la muerte de Jesús era el sacrificio final, el que cerraba el ciclo, el que hacía innecesarios todos los anteriores. Por eso la palabra que pronuncia desde la cruz no es casual. Tetelestai. La deuda ha sido pagada. Pero aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque si esa declaración es verdadera, entonces plantea una pregunta incómoda. Si la deuda ha sido pagada, ¿qué significa eso para nosotros? Durante siglos, las religiones han funcionado bajo una lógica muy clara. Debes ganarte el favor de Dios, debes comportarte bien, debes cumplir reglas, debes demostrar que eres digno. Pero la declaración de la cruz cambia esa lógica completamente, porque si algo ya fue pagado, entonces no puede pagarse dos veces. Eso significa que el centro del mensaje cristiano no es esfuerzo, no es mérito, es algo completamente distinto: gracia. Y eso es exactamente lo que hizo que este mensaje fuera tan radical en el mundo antiguo. Volvamos a la escena del Gólgota. Un hombre muriendo lentamente, soldados romanos observando, una multitud pasando, y en medio de ese caos, una palabra: tetelestai. Probablemente nadie alrededor entendió lo que realmente significaba. Para los soldados, solo era otro condenado muriendo. Para los líderes religiosos, era un falso profeta derrotado. Pero 2000 años después, esa palabra sigue siendo debatida, estudiada, interpretada. Y tal vez esa es la razón por la que este momento sigue fascinando al mundo. Porque en medio de una ejecución brutal, aparece una declaración que afirma algo extraordinario: que la deuda más profunda del ser humano ya fue pagada. Si este análisis te hizo ver la historia de Jesús desde una perspectiva diferente, suscríbete a La Sabiduría de Jesús. En este canal no repetimos versiones superficiales, exploramos los textos, la historia, el contexto y las preguntas difíciles. Ahora quiero saber tu opinión. Si hubieras estado en el Gólgota ese día, escuchando esa palabra, ¿qué habrías pensado que significaba? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.